A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa semanal Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora de la fundación y estamos aquí en el día de hoy súper contentos porque tenemos nada menos que una historia de éxito para que ustedes conozcan, todos ustedes, y que sepan que a pesar de tener cualquier condición reumática, puede ser una persona completamente funcional y completamente exitosa. La misión de la fundación, como le digo todos los sábados, es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Y en el día de hoy, ¿quién mejor que una persona que tiene una vida saludable, activa y productiva para que nos hable de eso, ¿verdad? Bienvenidas a la doctora Marilia Charrón. Buenos días. Buenos días, Grisel. Y a su doctora, la doctora María Recur, que estuvo con nosotros la semana pasada. Bienvenida nuevamente. Gracias, buenos días. También tenemos aquí, aunque no va a incursionar, pero tenemos aquí una persona muy especial que ya mismo vamos a darle, ¿verdad? Es su crédito. Así es que estamos bien contentos. Quiero, antes que nada, hablar sobre el tema de hoy, ¿verdad? Que, como les dije ya, el éxito en la vida es importante, es una parte integral del ser humano. No importa que estés como estés, mire, usted quiere ser una persona exitosa, productiva, ¿verdad? En la página de internet, la periodista y escritora colombiana Edith Sánchez dice, el éxito y la felicidad no son sinónimos. El éxito es un concepto más bien acumulativo de tener algo hasta alcanzar una supuesta cumbre que nunca es la más elevada. Siempre queremos algo más, ¿verdad? La felicidad, en cambio, puede ser vista como lo contrario. No se necesita nada para sentirse bien. Y es una combinación de ambas cosas, ¿verdad? Así es que Marilia nos va a hablar de eso ya mismo, pero antes quiero que la conozcan un poquito, y un poquito es mucho porque ella ha hecho en su corta edad muchas cosas. María Amalia Charrón del Río, mejor conocida como Marilia, nació en 1979 en Santurce, Puerto Rico. En el 2002 se gradúa summa cum laude de Bachillerato en Artes de Educación Elemental de Kinder a tercero. En el 2006 obtuvo una maestría en Educación del Niño con subespecialidades en nivel elemental y enseñanza de lectura, ambas de la Universidad de Puerto Rico en recinto de Río Piedra. Ese mismo año comienza sus estudios doctorales en el programa de liderazgo en organizaciones educativas de dicha universidad, graduándose en junio de 2016. La doctora Marilia Charrón se ha desempeñado en diversos trabajos relacionados al campo de la educación, pero actualmente es profesora a tiempo parcial, bueno, eso lo podemos explicar más adelante, en la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce. Ha realizado presentaciones en congresos internacionales en Panamá, Guatemala y Puerto Rico y ha publicado en revistas arbitradas puertorriqueñas. Coordinó las ediciones del Maratón Puertorriqueño de Lectura durante sus primeros 6 años y también trabajó en el proyecto Metamorfosis Escolar de la Fundación Chana Lewis, relacionado al desarrollo de destrezas socioemocionales en los niños, y en la Fundación Sapientis en un proyecto de lectoescritura vinculado al liderazgo educativo. En 2012 a 2013, que fue cuando yo la conocí, fue embajadora de la condición de artritis reumatoide en la campaña de concienciación de la Fundación FER, Las Caras de FER. A los 8 años, tan joven como a los 8 años, fue diagnosticada con artritis reumatoide juvenil. Y para hablarnos de todas estas cosas, aquí tenemos a Marilia. Brevemente, háblanos de tu experiencia como paciente, antes que vayamos a ese logro personal, como paciente reumática desde tan temprana edad. Pues mira, como bien tú dijiste, mi diagnóstico fue a los 8 años de edad. Recuerdo que estábamos para esta misma época, hace 30 años, lo acabo de celebrar. Ok, ya ¿verdad? Sabemos la edad que tiene. Esos 30 años de la enfermedad. Se me diagnosticó, yo empecé con un dolor en el codo. Cuando me llevaron al pediatra, pues el pediatra le dijo a mi mamá, pero ella está cojeando también. Entonces empezaron con todos los estudios. Mi pediatra, que era el doctor Balzac,
tuvo una visión bien clara desde el principio de que probablemente, ¿sabes? Él enseguida pensó en una enfermedad reumática, ¿no? Y en menos de una semana, yo como quien dice, me diagnosticaron, porque él me mandó a los sitios indicados, a ver si el rash era o no era de alergia, a ver si con el infectólogo, a ver si había otra posibilidad, y enseguida me mandó a una reumatóloga, que en aquel momento era la reumatóloga Ivonne Escudero de Rodríguez, que en paz descanse, y pues el equipo de médicos logró enseguida ese diagnóstico. Yo en una semana, como te digo, empecé con el dolor de color, pero ya yo en una semana no podía ni caminar, estaba un guiñapito, ¿verdad? Uh-huh. Con fiebre, con rash en todo el cuerpo, con dolores en todas mis articulaciones, o sea que fue bien agresiva. Pero así de agresiva también fue, ¿verdad? El cariño con que la doctora y el equipo de trabajo empezó a trabajar conmigo, ¿no? ¿Y el equipo de trabajo incluye a tu familia directamente? A mi familia directamente, obviamente a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, mis primos, mis tíos, o sea, todo eso, ¿verdad? Influyó positivamente. Pero yo te diría que la clave también de esa... pues de ese empezar con la condición, la doctora tuvo mucho que ver. La doctora Escudero me explicó a mi corta edad de 8 años bien claramente a lo que yo me estaba enfrentando, las cosas que yo iba a poder vivir, ¿sabes? Desde ya, cómo la gente podía reaccionar hasta los cambios físicos que yo tuviera, y me preparó muy bien en términos de psicológicamente y emocionalmente. Y, emocionalmente, pero también me preparó muy bien en términos de que yo conociera bien mi enfermedad. Te educó, que es importante. Me educó y educó también a mi familia. Muy bien. Que eso yo creo que fue la clave para que nosotros pudiésemos bregar como familia positivamente. En otras palabras, me atrevo a hacer una analogía en cierto modo de que tú, siendo tan pequeña, fuiste a una escuelita para saber cómo tú ibas a manejar tu condición desde niña, porque era una condición que en ese momento, estoy segura de que tu médico sabía, ¿verdad, doctora?, que iba a ser un largo camino, sí, ¿verdad? Sí. O sea, no es un pediatra que le dice a papá, ella tiene sarampión y se le va a quitar, ¿verdad? No. Así es que en este caso es algo que ella te preparó con esa fortaleza y con esa... ¿verdad? Esa cosa que se necesita, ese tesón que se necesita para afrontar una enfermedad crónica, que es muy a largo plazo, ¿verdad? Exactamente. Así es que yo quiero que tú, después que hemos hablado sobre tu trayectoria profesional, más o menos nos expliques cuáles fueron, porque sí, todo esto pues es muy positivo, pero tiene que haber habido unos retos a lo largo del camino a los cuales te enfrentaste. Y antes de que me contestes, quiero decirles que cuando llegamos aquí hoy, yo le explicaba a Marilia, aquí nosotros estamos sentados en unas sillas bastante altas y ella pues tuvimos que sentarla, ¿verdad? Y miren, aquí el equipo la sentamos en la silla y mírenla ahí está, igual que todos nosotros. Así es que quiero que me hables de esos retos para alcanzar tus metas. Sí, ¿verdad? Pues mira. ¿Cuáles fueron los principales? Retos, obviamente ha habido mucho, y yo te diría que los retos varían, obviamente, de acuerdo a las etapas que uno pasa. Los retos que yo tenía cuando tenía 8 años no eran unos versus los que tuve cuando estaba en la intermedia, exacto. Así que ha habido retos de diferente índole. Por ejemplo, quizás un reto cuando estaba pequeñita, pues era precisamente los crueles de algunos niños ante mis cambios físicos. Aunque yo te puedo decir que yo recibí un apoyo grande de mis compañeros, y las maestras fueron un ente importante en explicarle también a ellos lo que estaba pasando. Que ahí también volvemos a la educación, la importancia de la educación. La educación en es ese proceso primordial y yo en todas partes. Toda esa elemental con el apoyo de mis compañeros, ayudándome con los bultos, ayudándome a cosas que, ¿verdad?, que antes podía hacer y ahora no.
maestros que adaptaban también currículo, por ejemplo, los de educación física adaptaban su currículo para integrarme adecuadamente a lo que yo necesitaba, entre otras cosas. Ya en la adolescencia habían otros retos, ¿verdad? Los retos más sociales, ¿verdad? Porque entonces yo tenía que pensar en las cosas que podía o no podía hacer en términos pues de los famosos jangueos, ¿verdad? Mi jangueo no podía ser tan extenso como el de otros, tú sabes. Sí, porque me imagino que habría unas limitaciones. Pero yo tampoco quería dejar de pertenecer a unas cosas. Así que ahí también habían ajustes de parte mía y de parte de mis compañeros, ¿verdad? En ese proceso. Y pues es parte de... Ya entonces cuando uno entra a la etapa laboral, pues está el reto de tú hacer un balance entre lo laboral, tu vida personal y tu vida de estudio, porque yo estudié hasta el año pasado, o sea, porque sigo con mis metas, ¿verdad? Nunca se acaban. Exacto. Así que se van añadiendo retos, pero yo te diría, entonces están los retos también externos, por ejemplo, en el plano laboral, pues están los retos de tú explicarle a cada ente nuevo supervisor qué es lo que tú padeces y cómo puede afectar o no afectar tu producción, ¿verdad? Porque a mí me gusta ser bien clara, ¿verdad? Claro, mi nivel de productividad ¿sabes? Enorme. Es enorme. Pero la doctora sabe, porque antes de que entráramos pasáramos al aire, ella dice que cuando se encuentra con la doctora, ella siempre le pregunta, ok, ¿qué es lo que tienes ahora? ¿Qué proyecto tienes ahora? Pero no es fácil tú explicar algo a lo que tú estás acostumbrada a vivir. Y eso lo estaba, de hecho, ayer mismo yo estaba hablándolo con mi compañero Eugenio. No es fácil yo decir lo que yo siento cuando ya yo estoy tan acostumbrada y es parte de mi vida. Ya para ti esto es y entonces, normal de todos los días, rutina. El desconocimiento de otras personas acerca de mi condición, pues puede ser un obstáculo hasta a nivel de prejuicio, ¿no? Pero es por la falta de conocimiento, no es porque... Falta de educación. Por eso precisamente es que estamos aquí hoy. Es conciencia para todo el público en general, no solamente para los pacientes reumáticos. Los pacientes reumáticos saben qué es lo que tienen que aprender a manejar su condición, pero el público en general necesita esa conciencia de que existan estas enfermedades, estas condiciones, y hay veces que como no se ven, pues exacto. Entonces, en ese sentido, a veces pues estoy bien y pues yo tengo que hacer la advertencia de que no necesariamente voy a estar siempre bien. Exacto. Y lo tengo que hacer aunque me vean bien. Y entonces para los jefes, pues eso es importante, que yo les presento eso de entrada y para que lo sepan. Y pues en ocasiones he tenido el que también, ¿verdad? O él o la, ¿verdad? Que también ponen obstáculos, ¿verdad? O te limitan hasta cierto punto. Eso es algo que sí, que tiene constantemente el paciente que estar pues educando a la otra persona. Esto no va a ser así siempre, esto puede cambiar, pero que no impida que tú sigas haciendo lo que tienes que hacer. Y entonces eso es un reto, pero eso es un reto externo. Otros retos externos que he tenido, pues los retos que tiene cualquier ser humano con impedimentos en la calle, por ejemplo. Yo me transporto en una scooter eléctrica. Muchas de las veces yo no puedo coger las aceras porque las aceras están intransitables. Ay, eso es otro programa. Entonces yo tengo que coger la calle a expensas de, ¿verdad? Obviamente con mucha precaución, pero es la manera en que puedo hacerlo. Sí, para una persona que está sin ningún tipo de impedimento, es difícil, imagínense, para una persona caminando con un scooter. Y otro tipo de reto, pues el reto económico con respecto a los medicamentos, siempre ha sido un reto. Desde pequeñita, yo te diría que yo tuve un periodo bendecido cuando estuve estudiando en la universidad, porque había un buen plan de medicina. Pero después yo, cuando iba a dejar de estudiar, era como que cómo yo voy a ¿verdad? A pagar todo eso. Y entonces es un reto adicional, ¿verdad? Para uno hacer el rompecabezas económicamente, como tú vas a afrontar bien eso. Importante. Pero yo te diría que el reto personal, que es una constante en toda mi vida, es
es el que yo puedo tener control, porque vamos, los que te he mencionado son externos, Sí. yo no puedo controlarlos, Sí. yo puedo quizás educar, pero yo no puedo controlarlos porque dependen de otras personas. Pero el reto mío personal es el yo realizar los ajustes en mis altas y bajas de la enfermedad. Porque es, como quien dice, una especie de aceptación continua de los acomodos que yo misma tengo que hacer en mi vida para poder seguir siendo productiva, aunque esté en un flare-up, ¿verdad?, significativo en mi condición. En un brote de la condición, ¿verdad? Y eso, pues, evidentemente, para la próxima pregunta es, pues, ¿cuáles han sido esos factores del éxito y cómo se logra ese entusiasmo y compromiso aún teniendo ese reto interno de hoy me siento súper adolorida, no importa que tenga 10 medicamentos, pero tengo que seguir adelante? ¿Qué es ese motor que te impulsa? Yo creo que esa es la contestación, pero bueno. Mira, la actitud es bien importante. La actitud que uno asuma ante lo que uno enfrenta. Obviamente, yo debo ¿verdad? Debo aceptar que soy una persona positiva, bien positiva, y lo he sido siempre. Siempre que la he visto tiene una sonrisa, mira, de acá hasta acá. Y lo he sido siempre. No quiere decir que no tenga momentos de cansancio extremo, de frustración. Y como te digo, especialmente cuando vienen esos ¿verdad? Exacerbaciones de mi condición, pues tengo que hacer una pausa y pensar en esos acomodos. ¿Por qué? Porque pierdo muchas cosas. Es como una pérdida cada vez que me sucede, una pérdida de independencia, de grado de independencia, ¿no? Una pérdida de rapidez en las cosas que hago, una pérdida hasta cierto punto de cierta productividad a la que estaba acostumbrada y se disminuye. Y ese sentimiento de pérdida tengo que afrontarlo enseguida, pero con soluciones. Y tú estás como que constantemente tomando decisiones. Y la decisión que tomo, obviamente, es qué es lo que vamos a hacer y cómo yo voy a adaptar las cosas para afrontar todo lo que tengo que hacer. Para lograrlo. Así que esa actitud es importante. No puedo dejarme sumergida en diablo, ya estoy de nuevo mal. ¿Okay? Sino que, ¿qué vamos a hacer para esto? Para yo poder seguir teniendo una vida lo más normal posible en todos mis aspectos, tanto laboral como académico, como personal, como, ¿verdad? Y en ese aspecto, obviamente, el entorno familiar. Definitivamente. Ahí vamos al segundo factor importante. Esa es la parte que... Está el factor actitud personal, pero está el factor apoyo. Apoyo tanto familiar como apoyo de amistades, ¿verdad? Claro, ahí también hay un poco de control de uno, porque tú no eliges a tu familia, pero sí tú eliges a tu amistad. Así muy importante. Que, ¿verdad? Eso, en eso pues hay que darse el crédito personal también. Exacto. Tú sabes, si es una persona tóxica, alejarte de ella, ¿verdad? Y eso es importante. Pero esa combinación de actitud y el apoyo familiar y del entorno es bien importante. Yo siempre he tenido... O sea, familiarmente yo no me puedo quejar, por el contrario, ¿verdad? Yo agradezco a mi núcleo cercano, pero también a mi núcleo más amplio. Yo he recibido, ¿sabes? Como te digo, vuelvo a mencionar primos, tíos, que son personas que han contribuido en mi vida en diferentes momentos y en diferentes aspectos. Por ejemplo, de conseguirme sillas de ruedas, de adaptarme, ¿verdad? Tengo un tío que lo que sea que yo le pida me lo adapta. O sea, si yo quiero que haga esto, pues yo le digo lo que quiero y él se lo inventa. Que tiene eesos recursos a la mano, eso es importante. Exacto, tengo primos y amistades que si yo quiero, no me siento bien, pero quiero salir... qué sé yo he ido hasta las fiestas de la calle San Sebastián en silla de ruedas. Pues muy bien. En los adoquines, que tú sabes que eso es horrible. Eso es horrible para cualquiera. Y están dispuestos o si quiero ir a la playa y todavía estoy operada, pues ellos hacen todo para que yo pueda ir. O sea, que tengo ese apoyo de ese tipo de personas que están en mi entorno.
Hace 6 años pues también tengo el apoyo de mi compañero. Esa era mi próxima pregunta. ¿Tu pareja enfrenta esos retos contigo también? Él está aquí hoy con nosotros, Eugenio, gracias por venir. Y como les dije al principio, él... Inmediatamente que subimos, le acomodamos en la silla y él sabía exactamente lo que tenía que hacer, o sea que ya él está muy, muy educado con eso. Antes de que continuemos, quiero, para las personas que a lo mejor nos han sintonizado recientemente, recordar que estamos hablando con la doctora Marilia Charrón. También tenemos a la doctora María Recut, que es su reumatóloga y que ha venido a apoyarla en esta visita. Y estamos hablando de su historia de éxito como paciente reumática desde que tenía 8 años. Quiero que, a pesar de que no lo había incluido, pero quiero que me hables bien rapidito, porque es importantísimo que la gente sepa cuántas operaciones tú has tenido en este tiempo que has estado con la condición, que son, ¿verdad? La doctora abre los ojos bien grandes porque son muchas. Y es que es importante porque hay personas que me dicen, ay, que me tengo que hacer esto. Y fíjate, y mire, olvídese, hay quien está haciendo otras cosas más que tú. Tengo la prótesis en ambas rodillas, en ambas caderas y en el hombro derecho. Son las prótesis que tengo. No obstante, las rodillas nada más me las he hecho una vez, pero las caderas ya llevan 2 una y 3 la otra, con vías a la cuarta. Estamos hablando de operaciones. 2 operaciones en una y 3 en la otra y va para la 4ª operación. Esto es, exacto, doctora, que son reemplazos de coyuntura. Eso es palabras mayores, porque son operaciones bien grandes. Y que son otros retos que he enfrentado en diferentes momentos. Porque entonces, cuando me opero, a veces llegan así, pero tengo que hacer mis ajustes. El tiempo de recuperación, pues es lógico, porque no te vas a levantar y salir corriendo al día siguiente para trabajar. Esto requiere un tiempo de recuperación en cualquier situación. Así es que es importante. Yo le decía, bromeando, en cierto modo, que ya estaba casi biónica, ¿verdad? Pero eso es algo que es bueno que la gente entienda, que no importa qué reto tú tengas y que te digan, te tienes que operar la cadera, ¿cómo va a ser? Hay personas que simplemente no pueden, ¿verdad? Soportar la idea de que tengo que someterme a esta super operación. Pues ya ella, esta es la 4ª, vamos para la 4ª, olvídese, póngamela ahí. Claro, y no hay una barrera, vamos a decir así, de situaciones negativas. Claro, hay negociaciones y la doctora lo sabe. Hay negociaciones porque yo, pues, mira, yo no me puedo operar ahora mismo en febrero, yo necesito que me deje un break. Y entonces, pues, hay unas negociaciones. Pues, si vas a coger el break hasta mayo porque tienes que terminar el semestre, sabes lo que tienes que hacer. Exacto. Y tienes que entonces bajar el pace, ¿verdad? Y usar las 2 muletas y usar más el carrito. Y me ponen sus advertencias, pero yo llego a mis negociaciones con los médicos. Y doctora, ahora que ella habla de eso, ¿tienen muchos pacientes así como Marilia que están ahí dispuestos a lo que sea, o esto es un caso súper especial? Bueno, no, yo le diría que los pacientes de artritis reumatoide de por sí son un caso aparte. O sea, son personas que están acostumbradas a vivir con dolor todo el tiempo. Habiendo dicho eso, Marilia es una persona, o sea, que yo se le echo a cualquiera. O sea, para mí y yo creo que para por la eso mayor estamos parte aquí hoy, ¿verdad? Sí, yo creo que para la mayor parte de los reumatólogos, los pacientes de artritis reumatoide son nuestros héroes. O sea, son pacientes que luchan y encima de eso, encabezando esa lista está Marilia. Le ha tocado una artritis bien agresiva, bien severa, que en 30 años no le ha dado tregua. Lo que pasa es que esta artritis no sabía que se iba a enfrentar a Marilia con una persona como ella. Y yo creo que para todos los que trabajamos en reumatología, una paciente como Marilia merece todo el respeto y toda la ayuda que nosotros le podamos dar. Algo que es importante que ese médico, Marilia me dice que hace 18 años que la doctora es su médico, su reumatólogo, ¿verdad? Su reumatóloga. Que haya esta relación que se convierte en una relación de amistad y a veces hasta casi de familia, porque es algo que si se van a ver tan frecuentemente y en situaciones que tienen tanta importancia, ya te conviertes en parte del entorno familiar. Yo diría que ese es otro de los regalos que me hizo la doctora Escudero, que me dejó con ella. O sea, la doctora Escudero me entregó en sus manos. La doctora Escudero era mi buena amiga, y cuando ella se dio cuenta que iba a tener que cerrar oficina por cuestiones de salud, me llamó y me dijo específicamente que quería que yo siguiera a Marilia.
Y eso ha sido y el una resto es bendición. historia. Y esta Exactamente. historia son 19 años Ajá, ahora. exacto. Wow. Sorprendentemente, como les dije al principio de todas estas conversaciones, nos quedan 5 minutos. Ay. Así es Ajá. que todas las cosas que quisiera preguntarle a Marilia que tienen que ver con todo lo que ella ha hecho, hay una muy importante y es el que se sepa que esta historia larga y bien retante ha tenido momentos en donde ella a lo mejor ha dicho, ya, no quiero hacer nada más. Te has sentido que te quieres rendir. ¿Qué has hecho Pues para mira, superar eso? Eso de quererme rendir específicamente, yo te diría que yo nunca lo he contemplado. Sí, me he sentido en baja heavy, ¿verdad? Una baja intensa o con mucho cansancio, ¿verdad? Y a veces, de hecho, a veces cuando eso me pasa, digo, o sea, como que digo, ay, Marilia, ni lo piensa, porque coges hospital y después entonces te arrepientes de lo que quería, ¿verdad? En términos de eso, pero así que rendirme como tal nunca lo he pensado. Sí he querido como tener una pausa, Sí, cogerte un break. Cogerme un break. Pero, ¿cómo lo he superado? Pues, con lo que te dije, el mundo sigue, o sea, y yo tengo que seguir con el mundo y tengo en mis manos la decisión de cómo afrontar las cosas. O sea que mi actitud ante lo que me está pasando es lo que me va a hacer tener éxito o no. Exacto. ¿Sabes? No puedo pensar en los factores externos. Tengo que pensar en qué es lo que yo puedo controlar. Y lo único que yo puedo controlar es mi actitud a cómo respondo. Exacto. Así que eso es lo más importante. En eso, básicamente es como uno decir, mira, ya te cogiste el break de 5 minutos y ahora hay que seguir para adelante. Lo otro también es que yo toda mi vida, desde los 8 años, y eso es algo que las 2 doctoras me han enseñado, ¿sabes? Yo no lucho contra la artritis. O sea, es que tú no puedes superar la artritis. O sea, tú no puedes luchar contra la artritis. La artritis está contigo, así que tú tienes que vivir con la artritis. Exacto. Y pero oiga, eso es algo importante que tú tienes que saber. Y discúlpame que te interrumpa, pero esto es importante que ampliemos un poquito sobre eso, porque muchas personas dicen, tienes que vivir con el dolor. Es como aceptarlo, pero no es lo mismo, porque es cuestión de que tú sabes que tienes esta condición que es crónica, y si te pones a batallar y a negar, porque básicamente sería caer en negación. No, esto yo no lo tengo, no sé qué, al contrario. Tiene que haber una aceptación exacto. de tu condición en el momento que está, porque tu condición va a tener altas y bajas, para tú poder tomar decisiones. Y porque diariamente uno como paciente de artritis o de cualquier enfermedad crónica, uno está tomando decisiones que para otra persona no tiene que tomarlas. Pero tú tomas decisiones desde que te levantas, depende de cómo yo me siento, es que yo me visto, por ejemplo. Exacto. Que una persona pues se para frente al closet y a veces lo decide el día antes, pero yo tengo que pensar dependiendo de lo que me molesta más, de cuán cómoda yo voy a estar, de lo que voy a hacer durante el día, todo eso yo lo pienso, y hay otras decisiones que parecen simples, que yo tengo que tomarlas en el momento para que las energías me den todo el día, y son decisiones constantes, ¿verdad? Y qué es lo que yo quiero hacer, si quiero después del trabajo ir al cine, pues yo tengo que hacer mis ajustes en términos de cosas, o sea, de cómo, sí, de cuán acelerada cojo el día, ¿sabes? Es como, son decisiones constantes a partir de cómo estoy en el momento, que a veces no lo sé, o sea, lo sé el mismo día. Que dependen de eso, exacto. Ajá. Y básicamente las decisiones son a veces tan sencillas como me voy a poner unos pantalones o me voy a poner una falda o un traje. O me voy a poner tenis o me voy a ir con las sandalitas que me veo más mona. Exacto. O sea, sí, porque son cosas que tengo que decidir y las decido y bueno, son decisiones que yo tomo y asumo las consecuencias y sé las consecuencias que estoy asumiendo, ¿verdad? Eso no quiere decir que un día ¿verdad? Si es la boda de aquel, me amanezca en la boda y me baile lo que tenga que bailarme, ¿verdad? Que a veces digo, ay, si el ortopeda me estuviese mirando, estaría con el piso en el suelo. Pero, ¿verdad? Pues me hago eso y yo sé que al otro día mi día tiene que ser diferente y tiene que ser más tranquilo, y eso lo sé yo y lo sabe mi compañero, o sea que es una comunicación constante que tenemos que tener. Si hacemos esto o si hago esto contigo hoy, pues tenemos que entonces mañana tener otro pace.
Es importante que todas estas cosas las tengamos en mente constantemente. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Se nos acabó el tiempo, así es que quiero darle las gracias, pero muchas gracias a Marilia Charrón, a la doctora María Recuria, a Eugenio, que también está aquí con nosotros, que les deseamos la mayor felicidad y el más grande éxito en su vida, y agradecemos enormemente que haya compartido esta experiencia de vida en el día de hoy, y que vuelva nuevamente, porque podemos seguir hablando muchísimo. Como siempre digo, este programa, para las personas que no han escuchado el programa, va a estar en la semana en la página de FER, www.fundacionfer.org, así que les invitamos a que nos den like en la página de Facebook, también ahí lo van a encontrar, y les exhortamos a que escuchen estas historias para que sepan que hay personas como tú que tienen unas ciertas condiciones y que han hecho el máximo en la vida. Así es que muchas felicitaciones por esta maravillosa historia y muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias a ustedes por escucharnos y nos volvemos a ver el próximo sábado. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias.